Bueno, pues se fue el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, a quien estamos escuchando, fundador de Black Sabbath, una de las bandas icónicas del heavy metal, del rock pesado. Y vamos a hablar sobre la trayectoria de Ozzy Osbourne, que es realmente muy rica en anécdotas y en producción musical, con Luis Gerardo Salas, locutor y productor, creador de Rock 101. Un gusto tenerte en el programa, Luis Gerardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación y encantado de platicar contigo sobre música y sobre este fenómeno que ahora todo el mundo nos ha llamado la atención, lo que ocurrió con Ozzy Osbourne, porque coincidió con ese concierto que dio el 5 de julio, que era de despedida, pero no era de despedida de su vida, era de despedida de los conciertos, porque en teoría iba a seguir grabando discos. Y mira, escasos 17 días después, va la noticia de que falleció a los 76 años. Tenía un problema evidente de salud, el Parkinson, pero no se sabía de alguna otra cosa, ¿verdad? No se ve la gravedad. Fíjate que incluso, como todo mundo lo sabemos, era un hombre que le daba mucho por los excesos de todo tipo, musicales, de vida, etcétera. Y entonces tuvo muchos problemas de consumo de sustancias prohibidas, de alcohol, etcétera, que de alguna manera afectaron su movilidad. Entonces todo el mundo pensaba a principios del siglo XXI que su aparente falta de vocalización y movimientos era consecuencia de esos excesos. Y no, era el inicio de lo que iba a ser la enfermedad de Parkinson, que fue Uh -huh. avanzando rápidamente entre el 2001, 2002, hasta prácticamente dejarlo inmóvil en el 2025. Eh, él tenía una vida o una imagen contradictoria porque, bueno, se presentaba a sí mismo como un hombre pues oscuro, casi satánico, pero en su vida personal era completamente otra cosa, era un hombre de familia, bonachón, y de repente uno podía decir que hasta tierno, ¿no? Porque pues en la serie de la que ya hablaremos, en el reality show de la familia Osborne, pues aparecía ahí como un hombre desorientado, que se le olvidaban las cosas, que no sabía, le tenían que decir pues qué es lo que estaba pasando, ¿no? Una faceta contradictoria esa en su vida. Completamente, yo a veces hasta hacía la broma de que era un osito de peluche con el cabello largo, porque daba esa imagen en la serie efectivamente de los Osborne. Y fíjate que una cosa que refleja muy bien eso que estás diciendo es que con Black Sabbath tiene solamente 8 discos entre 1970 y 1979, y después en 80 comienza su carrera solista, con donde va a tener 13 discos hasta el año 2021, que es su última producción. Y si tú escuchas el contraste de la música que hace con Black Sabbath, con los discos que él hace solista, son dos mundos completamente, porque mientras que Black Sabbath es un hard rock, pero verdaderamente intenso, con los discos solistas tiende mucho a la balada, al power ballad, como se le conoce esa música que está cargada de sonidos rock and roll, pero es una balada, y la temática de sus canciones son temáticas muy melancólicas: Uh -huh. Mama, I'm Coming Home, No More Tears, So Tired, etcétera, que hablan de esta necesidad de transmitir emocionalidad, Uh -huh. sentimientos más humanos, ¿no? Y creo que coincide con lo que estás diciendo, que cuando él ya está solo, que no es parte de Black Sabbath, deja mucho fluir esa parte más humana, más sentimental, que quedó marcada a lo largo de toda su carrera por sus deslices con palomas y murciélagos. Sí, sí, la famosa anécdota del murciélago, que en Des Moines, Iowa, creo que fue ese concierto, le avientan un murciélago al escenario y él cree que era un juguete y le arranca la cabeza y era un murciélago muerto, ¿no? Era un murciélago muerto, pero él dice que no estaba muerto, que inclusive hasta lo mordió. Eso dice Ozzy Osbourne, que cuando lo trató de morder, Sí, el murciélago lo picó, lo mordió, y lo tuvieron que vacunar contra la rabia, porque no era un juguete como él se lo imaginaba. Pero sí. eso se quedó grabado en absolutamente la imagen de todo mundo de este personaje, que ciertamente las letras que empezaron a hacer con Black Sabbath eran todas dedicadas a esa temática que sería el inicio también del gótico, no solamente el heavy Sí. metal, pero en realidad lo hacían intencionalmente porque se dieron cuenta que había una gran
penetración en el mercado, lo cual tuvo como consecuencia, que también es algo curioso, que su mayor parte de seguidores eran hombres, prácticamente no tenían seguidoras femeninas, a diferencia de las bandas de rock and roll que sabemos que están rodeados de las famosas groupies. Bueno, Black Sabbath no tenía prácticamente groupies porque a las mujeres no les llamaba la atención todas sus letras sobre misas negras y Sí. satanismo y, ya sabes, la vida de la noche y las bestias de la madrugada. Leí que Tony Iommi, otro integrante del grupo, decía que si la gente se formaba para ver una película de horror, ¿por qué no se iban a formar para un concierto de Black Sabbath? Exactamente. Fíjate que las parafernalias que luego comenzaron a utilizar y todos los efectos especiales tenían que ver con eso. Podríamos inclusive decir que Black Sabbath es muy precursor en muchas facetas. Una de ellas es el tipo de música que eventualmente se va a denominar heavy metal o hard rock. Otra es esta parte de sus letras que se va a derivar hacia el gótico o la música de estas características oscuras que va a ser muy referente para las bandas que se van a generar a finales de los 70 como Siouxsie and the Banshees o Bauhaus o The Cure. Y la otra es esta afición por el showmanship, ¿no? Por los efectos especiales, por salir vestidos con collares, con maquillados, etcétera, que es el antecedente de lo que posteriormente van a ser los New York Dolls, por ejemplo, en Nueva York en el inicio del punk, o el referente máximo de ese tipo de shows que es Kiss. Sí. Ahora no hay que dejar de hablar de pues cómo irrumpe en la cultura popular y se vuelve pues ultra conocido a través de la serie, del reality show de la familia Osborne. Antes de eso había habido un documental en el que pues mostró una faceta desconocida en la que aparece pues con un leotardo, cocinando unos huevos, y entonces a partir de ahí se les ocurrió que podría ser una buena idea pues hacer un reality show de la familia, y fue tremendamente exitoso. Fue brutalmente exitoso y yo creo que por lo que decías, lo que tú mencionabas anteriormente, que todo mundo se imagina que una Que banda o duerme en un cantante de ataúd, rock and roll, ¿no? incluso yo sí, sí, ándale, Sí. efectivamente, que vive en un ataúd, vive en un castillo, que está rodeado de figuras ahí góticas por todo alrededor. Me acuerdo que en alguna ocasión yo siempre decía la broma de que cuando ves a un músico de estos decías "Es que este cuate no puede hacer otra cosa en la vida, porque así vive todos los días, imagínate cómo será su vida". Entonces, cuando te logras meter en su vida, infiltrar en su vida, como fue el caso del reality show, en realidad nos damos cuenta que tiene una vida normal, con problemas normales, con hijos normales que le contestan o no, que no quieren ir a la escuela, que si tiene novia, con su esposa, que por cierto fue su manager. El primer Sí. manager de Black Sabbath, ese era el papá de Sharon, que va a ser posteriormente su mujer y su manager. Y entonces los ves como lo pone en orden y él siempre anda como haciendo travesuras. Sí. Y hay una parte que es muy divertida de las últimas declaraciones que dio en el concierto del 5 de julio, porque dice específicamente, gracias a todos ustedes he podido tener el estilo de vida que he tenido. Es decir, él, lo que vimos en los Osborne era realmente Ozzy Osbourne, una persona que jugaba todo el tiempo, estaba todo el tiempo como un gran niño que a través de la música, que fue su principal forma de comunicación, logró hacer realidad su sueño infantil Sí. y no desperdició un solo momento en jugar, ¿no? Y eso era lo que veíamos en los Osborne. Por cierto que leí ayer una anécdota de Sharon, su esposa, que como dices era la hija de su productor, y que la relación se trabó o terminó de anclarse cuando él le roba a ella una cantidad de dinero, y se lo gasta en drogas, y ella va a reclamarle pues que le haya robado el dinero, y ahí es donde comienza la relación entre ambos. Exactamente, porque ella era la secretaria y entonces él dice que en un principio pues era muy respetuoso porque era la secretaria del jefe, pero que cuando comienzan ese tipo de situaciones como la que mencionas, es cuando empieza a tener una serie de intercambios directamente con ella y se da cuenta de que pues la quiere. Él estaba casado, tuvo un matrimonio anterior en Con tres donde hijos, ¿no? adoptó al hijo de su pareja anterior, Sí. sí, exacto, y Ujú. después tuvo un hijo con esta otra persona, pero él dice que realmente desde que vio a Sharon, ya después con la historia, ¿no? Dice que desde que vio a Sharon dijo, este es el amor de mi vida, y entonces fue el amor de su vida y fue su manager. Incluso hay una historia que tiene un tinte dramático porque dentro de sus excesos etílicos, en una noche de parranda,
banda, por poco mata a Sharon en un ataque de locura, en un episodio ahí esquizofrénico provocado por el alcohol, y que cuando al día siguiente se da cuenta de lo que había ocurrido y que por poco la mata, entonces él dijo, esto no puede seguir así, y entonces entró a un periodo de rehabilitación, del cual, por cierto, creo que duró como 3 meses, 4 meses, algo así, y regresó otra vez a las andadas, pero ya con un poco más de moderación y sobre Sí. todo consciente de los límites que pueden ser violados cuando pierdes conciencia sobre este ambiente. Y lo digo porque al darse cuenta que podía hacerle daño hasta lo que más apreciaba en la vida, se dio cuenta de que por ahí no iba la ruta de ese reventón. Oye, por último, un timbre de voz completamente inusual, ¿no? En la música rock por lo menos. Sí, completamente, completamente. Fíjate que he estado escuchando ayer y hoy estos discos que te digo, los solistas, y sí oyes su voz y dices, qué voz tan peculiar, pero transmite, y es una voz, transmite esa melancolía que te digo, esa angustia. Si te fijas, la voz de Ozzy Osbourne siempre está como angustiado. Parece ser que está a punto de desaparecer y entonces son los últimos segundos del planeta y empieza a cantar y se oye una voz que transmite una angustia frenética en el caso de Black Sabbath y melancólica y nostálgica en el caso de su carrera solista. Pero lo que yo creo que lo salva muchísimo es que es muy entonado y canta muy bien. Escúchalo un día con calma y estas canciones que te digo de su carrera solista y la manera como entona, como vocaliza las palabras, todo, es un magnífico cantante con un timbre de voz efectivamente muy peculiar, así como rasposo, que te digo que está como entre juvenil, infantil, maduro, travieso. Y creo que eso es lo que le da Sí. una característica muy importante, porque cuando canta fuerte, y un ejemplo, el máximo ejemplo de Black Sabbath es la canción Paranoid, lo puede escuchar como, a diferencia de lo que pensábamos, no es una canción en donde esté haciendo headbanging o cosas por el estilo que después se va a poner de moda en heavy metal, sino es una canción que a la hora de vocalizarla, si la escuchas con calma, es una canción que se Sí. canta muy tranquilamente, ¿no? Va parafraseando lo que le da la rudeza a la canción es la guitarra, la batería y el Ujú. bajo de su banda, que Exacto. proyectan esa pared de sonido heavy metal, pero él en su voz era una persona muy entonada, con un timbre de voz muy peculiar, como dice, es Sí. cierto, pero cantaba muy bien, era muy entonado y creo que pues eso obviamente es parte fundamental de su éxito. Pues Luis Gerardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Pascal, un abrazo y felicidades. Gracias, Luis Gerardo Salas. Por cierto, no se pierda la edición del periódico Excelsior y la parte que tiene que ver con la muerte de Ozzy Osbourne. Un gran trabajo de nuestros compañeros de la sección Función y un gran texto de Jorge Santamaría en las páginas de Excelsior el día de hoy. 10:30 de la mañana, vamos a una pausa, regresamos con más.